El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, del capítulo 14, los versículos del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios nos bendiga, hermanos. Una vez más nos gozamos al reunirnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Les ruego que mantengamos nuestras Biblias abiertas en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 1 al versículo número 8. Alguien dijo que el Nuevo Testamento quitó el techo a las iglesias del primer siglo, permitiéndonos ver lo que sucedía allí y comprobar que, para bien o para mal, en muchos aspectos esas iglesias no eran diferentes a las nuestras. Claro que la iglesia primitiva estaba, entre comillas, en su primer amor, y que en ella ocurrían demostraciones inéditas de poder. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que muchas maravillas y prodigios eran hechas por los apóstoles en el capítulo 2, versículo 43. Pero también es cierto que a nivel interno existían los mismos problemas que seguimos padeciendo en el presente, a saber, el sectarismo, el rechazo al diferente, las diferencias de clase, étnicas, espirituales, económicas, etc. Todo esto amenazaba la armonía interna de la iglesia y a su mensaje de esperanza en una nueva humanidad unida bajo el reino de Dios. Obviamente, la intolerancia no es un problema nuevo. Pablo la reconoció hace 20 siglos como un problema que demandaba respuesta, pues no solo amenazaba a la comunión cristiana, sino amenazaba también a la supervivencia misma de la iglesia. Pese a ser una amenaza tan grande, Pablo no respondió a la intolerancia con más intolerancia. No apeló a medidas punitivas, a excomuniones, anatemas. Apeló a la conciencia cristiana. Llamó a los creyentes a quitar los ojos de los hombres para ponerlos en Dios. Con eso en mente, Pablo recordaba a los cristianos de Roma y con ellos a los cristianos de todos los tiempos, tres verdades que hacen posible la unidad en medio de la diversidad. Veamos cuáles son esas verdades. En primer lugar, el apóstol San Pablo nos dice que Dios es más moral que nosotros. Para nadie es un secreto que hoy en día la tolerancia es uno de los grandes temas sociales. Pero como señala George McDowell, existen lo que podríamos llamar una tolerancia tradicional y una nueva tolerancia. La diferencia consiste en que la tolerancia tradicional distingue entre la persona, sus valores y conductas. Puede decir: no comparto tus puntos de vista, pero te respeto como persona. Mientras que la nueva tolerancia dice: no respeto tu idea de valores absolutos. La nueva tolerancia es intolerante con la tolerancia tradicional. Pero volviendo a nuestro asunto, los orígenes de la comunidad cristiana de Roma se pierden en el polvo del tiempo. Posiblemente se encuentran en la obra de predicadores anónimos que, regresando a la fiesta de Pentecostés, de la que nos habla el libro de los Hechos, capítulo número 2, compartieron el mensaje que habían escuchado en Jerusalén. Obviamente, esta es una especulación, pero lo que está claro para nosotros es que la primera iglesia de Roma
estaba formada principalmente por judíos y en menor medida por creyentes de otros grupos étnicos. Siendo la capital de un imperio mundial, Roma albergaba gentes de todo el mundo conocido, y este simple hecho era suficiente para generar polarizaciones internas en la sociedad y en la iglesia. Si estando formada únicamente por judíos, la iglesia palestina había enfrentado ya tensiones entre los creyentes de habla griega y los de habla aramea, como nos dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1, solo podemos imaginar los retos de la convivencia entre personas tan distintas como judíos, griegos, romanos, celtas, etc. La historia demuestra que cada grupo tendría razones para suponer superioridad sobre el otro, o al menos que sus valores y estilo de vida eran mejores. Y no es algo extraño hasta el presente, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se pregunta a personas de diferentes grupos étnicos, anglosajones, afroamericanos, hispanos, asiáticos, etc., ¿a qué grupo étnico pertenecen los mejores padres de familia? La respuesta siempre es al mío. Los judíos se sabían herederos y transmisores de la palabra de Dios. Consciente de su raigambre, su origen judío, Pablo hablaba de las bendiciones de las que su pueblo era depositario, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, versículos 4 al versículo número 5. Y en el otro extremo estaban los gentiles, especialmente los griegos, que también sentían orgullo por su origen. Ellos eran plenamente conscientes del brillo de sus pensadores y de los logros de su civilización, y no estaban lejos de la realidad, pues hoy en día no podríamos explicar al mundo sin los conceptos y las ideas que los griegos desarrollaron. Pero si estas civilizaciones aportaron al mundo tantas cosas buenas, también crearon argumentos para justificar sus pretensiones de superioridad. Los judíos rezaban, y lo siguen haciendo, la plegaria llamada Shelo Asani Goy, en la que dicen: gracias Señor porque no me hiciste ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Los gentiles respondían diciendo: los judíos son víctimas de una enfermedad degenerativa, por lo que fueron exiliados por los egipcios. En su templo en Jerusalén los judíos sacrificaban seres humanos. Los judíos son lascivos sexuales, decía Tácito. Los judíos habían sido rescatados del desierto por un asno salvaje, por lo cual ellos veneran a un asno. Los judíos no veneran a los dioses comunes como los demás, por lo cual eran considerados causantes de la cólera divina cuando acontecían desgracias en la comunidad. Los judíos son holgazanes, decía Juvenal, haciendo alusión a la celebración del sábado, etc. Cada grupo asumía razones válidas y hasta morales para su actitud, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué es la intolerancia? Empezando por las definiciones, por intolerancia entendemos la falta de habilidad o de voluntad para tolerar algo. Es la ausencia de paciencia y respeto por los puntos de vista y características personales considerados entre comillas diferentes. Supone dureza y rigidez en el mantenimiento de lo que se considera normal y correcto y en la defensa de las características propias cuando se tienen por inquebrantables o absolutas. No es necesario esforzarse mucho para ser intolerantes, basta con dejarse llevar. Es como poner los pies en una escalera eléctrica. Hace algunos años el hermano Jesús Zamora nos invitó a desayunar en su casa. Fueron invitados también algunos visitantes voluntarios de uno de los estados del sur de los Estados Unidos. Después del desayuno, los hermanos Zamora nos invitaron a pasar a la sala, en el centro de la cual había un cráneo humano real que estaba pintado de negro. La hija del hermano estudiaba odontología y utilizaba el cráneo para sus estudios. Entonces uno de los voluntarios tomó el cráneo y después de girarlo para verlo desde todos los ángulos, volteó a preguntarnos: ¿es el cráneo de un negro? La pregunta provocó risa de los que estábamos allí, risa de la que después me sentí avergonzado.
Todos estamos a un tiro de piedra de la intolerancia. No conoce límites de géneros, raza, escolaridad, nivel socioeconómico o identidad religiosa. En su carta a los Efesios, el apóstol San Pablo afirma que una humanidad nueva, regenerada y multiétnica, formada por hombres, mujeres, siervos, libres, etc., es la más poderosa evidencia de que el reino de Dios no es una utopía. Para el apóstol, el reino de Dios no consiste en un sistema político, ni siquiera en un movimiento religioso. Consiste en el señorío de Dios en el corazón de los redimidos. Por lo anterior, la tolerancia debe aprenderse, debe decidirse, debe imitarse de Dios. Practicarla no significa negociar las convicciones propias, sobre todo cuando éstas son bíblicas. Significa mantenerlas aceptando que Dios, que es más moral que yo, ama y acepta al que es diferente a mí. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. El texto nos enseña que Dios, que inició la obra, la continuará hasta culminarla. Pablo continúa argumentando sobre la importancia de la unidad cristiana. No era la primera vez que lo hacía. En 1 Corintios 8 había hablado sobre el problema de conciencia que generaba a algunos creyentes consumir carne sospechosa de haber sido sacrificada a los ídolos. Pero ahora amplía el argumento tomando en cuenta un mayor número de tópicos. Es claro que para el apóstol unidad no era uniformidad, que no existe un estándar único para las prácticas cristianas. Sin embargo, empleando la figura de un carnívoro y de un vegetariano, el apóstol reconoce las diferencias en asuntos secundarios que pueden generar contienda en el pueblo de Dios, de modo que apela a la madurez para aceptar las diferencias. Dos adjetivos aparecen en la discusión: fuerte y débil, hecho que ha dado lugar a que con frecuencia los intérpretes de la carta a los romanos identifican a los débiles, entre comillas, como judíos escrupulosos en cuestiones dietéticas y la observancia de días especiales. Como sabemos, la ley de Moisés prohíbe a los judíos el consumo de diversos alimentos y combinaciones de alimentos como lácteos y carne de mamíferos, pero lo que se llama kashrut, el código dietético judío, no es bíblico sino medieval. Es la razón por la que los rabinos enfrentan dificultades para explicar cómo el patriarca Abraham no tenía esos escrúpulos dietéticos. Si usted recuerda, el libro de Génesis capítulo 18, versículos 7 al 8 dice: «Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio a su criado, y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron». En tiempos del Nuevo Testamento, los judíos consagraban también algunos días como santos, celebraciones que se arraigaron fuertemente en su cultura y mentalidad. Sin embargo, Pablo no identifica a los fuertes o a los débiles, porque, creo yo, reconocía que en ambos grupos encontraríamos ambos tipos de creyentes. Un comentarista bíblico del pasado dijo que el apóstol exhortaba a los que se sentían fuertes, a los que se sentían maduros en la fe, con el discernimiento suficiente como para obrar en cada caso. En esencia, no se trataba pues de asuntos de cultura o de origen, sino de madurez espiritual. La clave para entender las demandas del texto se encuentran en los verbos empleados. Primeramente, Pablo dice: recibid al débil en la fe, expresión que significa literalmente: tomad a vosotros mismos o para vosotros mismos, haced que se sienta bienvenido. Una versión de la Biblia dice: reciban con una calurosa bienvenida a cualquier hermano que desee unírseles. Pero inmediatamente después el apóstol advierte: no critiquen sus ideas que no concuerden con las que ustedes tienen respecto a lo que está bien o mal. Por ejemplo, no discutan con él sobre si se debe comer carne ofrecida a los ídolos. Pablo es más específico aún cuando emplea los verbos juzgar y menospreciar, al recordar que no se debe asumir estas actitudes ante aquel
que ha sido bendecido, que ha sido recibido por Dios mismo. Juzgar al hermano equivale a juzgar al criado ajeno, cosa que solo el Señor del criado ajeno puede hacer. Cuando alguien juzga a su hermano, se pone en el lugar de Dios, usurpando su autoridad e incurriendo en un pecado mayor del que se juzga. Pero Pablo hace una afirmación adicional. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. Con esta afirmación Pablo declara su certidumbre de que el Señor sigue actuando en cada uno de sus hijos, que como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esta última referencia a la carta a los filipenses, el apóstol muestra que el propósito de su intercesión por los filipenses era justamente el motivo de su preocupación por los romanos. En otras palabras, la comunión en el Evangelio. En ambas cartas, es decir, en Romanos y Filipenses, Pablo enseña que la comunión en el Evangelio es fruto de una doble perseverancia, la perseverancia humana y la perseverancia divina. En otras palabras, la comunión es fruto de la voluntad divina, porque Dios la quiere, y es también fruto de la voluntad humana, porque el cristiano debe quererla. No es pues extraño que en 1 Corintios 14:1 Pablo declare que el amor es uno de los dones más caros que Dios nos ha dado, pero aún así es algo que debemos perseguir como perros de presa. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El apóstol San Pablo nos enseña también en el texto que Dios es el único juez justo. Aunque vivimos en un tiempo en el que se debate sobre la tolerancia, esta es también una era en la que Martin Lloyd-Jones decía: las definiciones poco valen, una época en la que no nos gusta pensar, en que se odia la teología, la doctrina y el dogma. Es una era que se caracteriza por el amor a las cosas fáciles y los términos medios, lo que sea entre comillas con tal de estar tranquilos, como se suele decir. Esta tendencia puede llevarnos a malentender las palabras de Pablo, a pensar que cualquier idea o forma de vida es válida e igualmente aceptable a los ojos de Dios. Pablo, por ejemplo, llamaba a apartarnos de aquellos que, diciéndose cristianos, eran fornicarios, borrachos, avaros, maldicientes o ladrones. 1 Corintios 5:11. El apóstol dice que Dios juzgará nuestros hechos, que cada uno de nosotros dará cuentas a Él por lo que hacemos. Esto significa que Dios es el único capaz de juzgarnos con verdadera justicia. Es claro que la prohibición de juzgar al hermano no tiene su origen en Pablo, ni siquiera en el Señor Jesucristo. Viene de más lejos, proviene del segundo mandamiento de la ley que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Mateo incluye el asunto en su compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús, es decir, en el Sermón del Monte, concretamente en Mateo capítulo 7, versículos 1 al versículo 5. Recordó que el Señor Jesús prohibió a sus discípulos juzgar al prójimo, lo que nos enfrenta a una pregunta: ¿a qué clase de juicio se refiere? Antes de intentar responder esa pregunta, debemos decir que la capacidad de emitir juicios forma parte de las habilidades racionales y morales con las que Dios nos ha dotado. Esta capacidad nos permite, por ejemplo, distinguir de manera general entre lo mejor y lo inferior, y en el terreno moral entre lo bueno y lo malo. En general, entre comillas, juzgar significa básicamente poner aparte, clasificar, de donde según el caso llegó a significar separar, elegir, aprobar, calificar bien, etc. Sin embargo, en este caso, juzgar tenía el sentido de condenar. Claro, la Biblia habla de conductas en la iglesia que deben ser condenadas. No hacerlo puede significar incurrir en complicidad. La prohibición tiene entonces el sentido de prohibir la condena del hermano. Como señalamos anteriormente, el cristiano debe tener cuidado con esto, porque estrictamente hablando, solo alguien que es
libre de toda falta, estaría en condiciones de juzgar con rectitud. A diferencia de los hombres, en su juicio Dios no mira las apariencias. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, la palabra del Señor dice: porque el Señor no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira al corazón. Por otra parte, frecuentemente los hombres juzgamos y condenamos por razones obscuras. Los hombres podemos condenar a los otros por celos o envidia. El apóstol Santiago dice respecto a esta motivación en el capítulo 4, versículo 2 de su carta: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Más aún podemos juzgar y condenar a otros por identificación inconsciente, entre comillas, de lo que el apóstol San Pablo nos dice en su carta a los Romanos en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Recordemos la parábola del hijo pródigo, donde lo que escandalizaba al hermano mayor era que el menor se había gastado todo en prostitutas. Nadie dijo una palabra sobre el asunto, ni siquiera la parábola. ¿Por qué entonces el hermano mayor estaba tan dolido con el asunto? Por identificación inconsciente. Finalmente, los hombres podemos condenar a los demás como una forma de autoafirmación, como una forma de justificación. El Señor Jesús enseñó que es malo concentrar nuestra atención en la paja del ojo ajeno, porque podemos pasar por alto la viga que tenemos en el propio. En síntesis, lo que el Señor estaba prohibiendo era el espíritu de censura, la autojustificación y el juicio sin amor. El Señor Jesús estaba prohibiendo específicamente el hábito de la crítica, el hábito de aventurar juicios severos e injustos. ¿Cómo vencer la tentación de vivir juzgando a mi hermano, sometiendo nuestro corazón a la obediencia a la palabra de Dios? El segundo mandamiento no tiene condicionantes o cláusulas de evasión. Por tal motivo, en la tradición judía se dice que hay 6 grandes buenas obras que benefician al creyente en esta vida y le aprovechan también en la vida venidera: estudiar, visitar a los enfermos, practicar la hospitalidad, orar devotamente, educar a los hijos en la ley y pensar lo mejor con respecto al prójimo. Como conclusión, se ha dicho que la carta a los Romanos es una carta entre comillas profiláctica, es decir, un documento en el que como médico de almas Pablo buscaba prevenir en la iglesia de Roma aquellos males que había visto en otras comunidades cristianas. Claro, las palabras de Pablo suelen ser usadas por aquellos que se infiltran en el pueblo de Dios por razones oscuras, por aquellos de los que Bonhoeffer decía: disimulan sus sombrías intenciones bajo un vestido de cristianismo, saben que los cristianos es un pueblo crédulo, cuentan con no ser desenmascarados de su hábito inocente, porque saben que a los cristianos les está prohibido juzgar, cosa que están dispuestos a recordarles cuando sea necesario. Al margen de esta realidad, el apóstol sabía que todos los cristianos luchamos con nuestra naturaleza caída, y uno de los rasgos de esa naturaleza caída es precisamente la intolerancia. Pablo sabía que la falta de habilidad o de voluntad para tolerar los puntos de vista y características del diferente representan una amenaza contra la armonía cristiana. Pero para el apóstol estaba en juego algo más importante que la armonía de las iglesias. Estaba en juego el propio valor, la relevancia del mensaje cristiano. Si en el terreno doctrinal el cristianismo hace una apuesta de todo o nada por la resurrección de Jesucristo, recordemos que Pablo dice en 1 Corintios 15:14 que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. En el terreno de la práctica,
hace la misma apuesta al amor cristiano, recordando las palabras del Maestro, quien dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Esto significa que el amor cristiano debe trascender las palabras afectuosas y el trato cortés. Si debe extenderse incluso a los enemigos, debe serlo también a nuestros hermanos diferentes, entre comillas, es decir, aquellos que tienen prácticas distintas a las nuestras. No estamos hablando de aceptar sin más cualquier otra doctrina. No estamos hablando de tolerar otros evangelios. Hablamos de prácticas diferentes, de modo que el amor de Cristo debe trascender hasta nuestro propio corazón y sus actitudes frente al otro. Ese otro puede ser mi hermano, a quien debo recibir y reconocer como alguien que, como yo, es un discípulo en formación. La comunión del Evangelio incluye también mi actitud mental frente a mi hermano, que tiene ideas distintas sobre cómo vivir la vida cristiana. Debemos abstenernos de condenarle, pues como Bonhoeffer decía, si al juzgar me intereso realmente en quitar el mal, debería buscarlo donde realmente me amenaza, en mí mismo. Pero si busco el mal en el otro, entonces busco establecer mi derecho y deseo de quedar impune de mi propio mal, juzgando al otro. El presupuesto de todo juicio es el más peligroso de los engaños que uno puede hacerse. Creer que la palabra de Dios tiene una doble valoración, una para mí y una para mi prójimo. Establezco un privilegio al declarar: a mí se me concede el perdón y al otro el juicio condenatorio. Pero como los discípulos no reciben de Jesús ningún derecho propio para hacer valer frente a cualquier otro, como solo reciben la comunión con su Señor, les está prohibido el juicio. Una vez más, vivimos un tiempo en el que la tolerancia es un tema altamente discutido en nuestra sociedad, pero al volver a sus fundamentos bíblicos, encontramos que hay razones sólidas para ser tolerantes, las mismas razones que encontramos en el texto que acabamos de meditar. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites vernos en el espejo de tu palabra y encontrarnos faltos delante de ti, por lo cual te rogamos tu perdón, tu gracia, tu paciencia, tu misericordia, para crecer a la imagen de tu Hijo amado. Te rogamos que sea así, en su nombre. Amén.